Los primeros años que lo conocí, yo trabajaba sobre estereotipos culturales y lingüísticos en la sociedad guatemalteca, ¿no? Entonces sí fue una de las discusiones, ¿verdad? Cómo se movía la sociedad en función de estereotipos, ¿verdad? Entonces han ido cambiando un poco los estereotipos, pero ese cambio que han tenido no necesariamente es para nada, bueno, no sé, no es, sí es positivo, pero sigue manteniéndose un sustrato, ¿verdad? Muy racista, muy clasista, y eso pues sí tiene que ver también con su origen, ¿verdad? Aníbal viene de una familia con grandes, o venía, no sé cómo se puede decir, venía, sigue estando con nosotros como artista, aunque ya no esté como persona, ¿no? Pero él venía de una familia con mucha carencia económica. Su padre era ebanista, su madre pues ama de casa, pero también bordaba y era muy creativa. Y digamos, había mucho cariño y mucho conocimiento, mucho interés en pensar, en discutir, ¿no? Entonces era carencia económica y él hacía énfasis en eso, en que sus carencias eran económicas en ese momento, no de otro tipo, ¿verdad? Y con bastante soberbia, que era muy importante porque nadie dijo, bueno, él era un cobra, él era un marero cuando las maras eran cuestiones estéticas, ¿no? Eran más que cuestiones, eran confrontaciones a través del breakdance y era un gran bailarín, era muy buen bailarín, digamos, ¿no? Cuando era jovencito y pues fue mojado a los Estados Unidos, no le tenían que contar nada, ¿no? Él pasó caminando, él pasó caminando la frontera con Estados Unidos y llegó a Estados Unidos no a trabajar en cuestiones domésticas exactamente como todo el mundo o en el agro, ¿no? Sino llegó a hacer restauración a Denver, Colorado. Le contrataron para hacer restauración de iglesias mormonas, porque ese era el vínculo con las iglesias mormonas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Pues comprar libros de arte. Y es lo que te decía un poco, ¿no? Que en ese tiempo, pues él se nutrió mucho, qué sé yo, de los artistas clásicos, ¿no? Pues Magritte, todos, bueno, eran libros de muchos artistas, y en eso gastó su dinero. Él venía con libros y con materiales para pintar, digamos, de Estados Unidos. Él no traía dinero para, no sé, comprar una casa o mejorar las condiciones de su familia. Él venía como para producir arte. Estudié lingüística en Costa Rica y antropología social en México, pero en ese tiempo, cuando yo conocí a Aníbal, solo había estudiado lingüística. Era un programa muy especial porque no era una lingüística descriptiva como pues tradicionalmente y convencionalmente se hace. Yo venía de Costa Rica y era una carrera de lingüística con énfasis en semiología, un programa innovador en la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces fue muy interesante porque yo estaba en ese momento, digamos, bueno, yo vine y trabajé como editora, editaba textos en la revista Crónica, pero después me fui a trabajar con Guillermina Herrera, a hacer una consultoría para UNESCO como lingüista. Y en ese momento yo hacía una investigación, esa era una investigación mía, sobre estereotipos culturales y lingüísticos. Y fue muy curioso porque ni siquiera, bueno, Aníbal era, pues yo lo había conocido y de repente le dije que si me podía ayudar para unos dibujos del manualito que íbamos a hacer para maestros. Y fue un choque, ¿no? Y yo no sé si bueno, había pensado no hablar de eso, pero él me trajo unos dibujos, pues muy bonitos, pero muy estereotipados, ¿no? Entonces, ahí empezó nuestras discusiones sobre los estereotipos de alguna manera. Y entonces a mí no me gustaron y le dije, no es la idea, yo quiero era un manualito para maestros, yo quiero algo muy sencillo que precisamente rompa con los estereotipos que tenemos tan impuestos, y empezó toda una discusión y al final fue muy bonito. No éramos pareja ni nada. Le dije, mira, vamos a experimentar con mi sobrinita, que era muy chiquitita. Experimentemos con ella, que no tiene estereotipos sobre nadie, ¿verdad? Fue y se presentó como artista con catálogo en mano. Aquí está, ¿no? Esto hago, ¿no? Y sí soy artista. Entonces, muy orgulloso, ¿no? Y pues me dio mucho gusto y le dije que sí, por supuesto, iba a ir a su exposición y fui con mucho agrado. Y obviamente ya había todo un filtreo, ¿no? Entre nosotros, entonces sí, fui a la exposición y había mucha gente llenísima, por morbo estaba ahí, mucha gente estaba por morbo, ¿no?
A mí me impresionaba, digamos, este juego dicotómico que tenía con lo bello y lo feo, con lo grosero y lo suave, con lo amable, no sé, era un juego muy grande y eran muchas pinturas, tantas que no sé, eran bastantes pinturas, era una muestra no de unos cuantos cuadros, ¿no? Era una muestra grande y uno no sabía cuál era más fuerte que otro, ¿no? No sé, ibas y veías, los íconos religiosos obviamente tenían un peso, pero no todo era en función de lo religioso, sino también había esa dicotomía a veces con otros íconos, ¿verdad? Mucho también con pues los genitales o con, no sé, la ternura del rostro contrastada contra lo fuerte de un pene o cosas así, digamos, ¿no? Que eran, pues en ese tiempo realmente nadie lo hacía. Aníbal no vivió largas temporadas en México nunca. Tuvimos dos, digamos, acercamientos con él a México en dos etapas. Una primera porque pues yo fui coordinadora de una galería de arte en Jalapa, Veracruz, hace muchos años, una galería universitaria, y entonces yo tenía como mucho interés que él conociera gente o artistas que yo conocía allá en México, ¿no? Eso más o menos tal vez fue en los primeros años. No, siempre iba yo a México y me gustaba mantener un vínculo con México, aunque venía por temporadas a Guatemala. Y entonces le invité a conocer como mi ambiente en Jalapa, Veracruz, ¿no? El ambiente que yo había tenido en un momento dado. Entonces ya no existía como tal la Galería AP, que era la Galería de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana ahí en Jalapa, pero existía la Alba de la Canal, bueno, hubo cambios allá en Jalapa, existía la Galería Alba de la Canal, que era pues de la Escuela Superior de Artes de allá, y ahí habían fotógrafos que habían estudiado con Álvarez Bravo en México, como FEMAT, estaba alguna gente que yo conocía, y yo quería que Aníbal pues, tuviera también esos vínculos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, no me acuerdo cómo sucedió, pero la Galería Alba de la Canal y discutiendo con algunos amigos, nos dieron el nombre de alguien que podía estar interesado en la obra de Aníbal en el bosque de Chapultepec. Y entonces ya ahí en el bosque de Chapultepec, no recuerdo el nombre de la persona, se interesó muchísimo en llevar una muestra individual de Aníbal a México. Y entonces eso ha de haber sido en el 93. Entonces se hizo la exhibición en el bosque de Chapultepec, en la sala grande del bosque de Chapultepec. Es esa exposición que se llama Reflexión, que te mostré el catálogo la vez pasada. Él hizo esa exposición ahí en el 93, ¿no? Pero solo pues se hizo la exhibición y todo, y nosotros volvemos a Guatemala. Yo trabajaba acá y él estaba acá. La otra etapa en que estuve en México ya fue en 1997, que fue cuando yo gano una beca para ir a hacer una maestría. Entonces él se compromete conmigo a irnos juntos y vivir en México, ¿no? Pero pues estar estudiando allá, digamos que no se adaptó, Aníbal no se adaptó a México, y ahí fue donde conoció a Santiago. Fuimos, me dijo, porque yo le decía, pero bueno, el niño está en la guardería, yo estoy estudiando, tú puedes indagar, ¿no? Pues iba a las galerías, a los museos y leía muchísimas revistas de arte, muchísimas revistas de arte. No recuerdo ahorita los títulos como tal, pero es interesante porque él sí andaba atrás de las revistas como que tenían un diseño gráfico que le llamaba la atención, ¿verdad? Más que el contenido, compraba revistas, buenas revistas de arte. Y yo creo que ahí ubicó a Santiago, no sé si fue en una revista, cómo fue, pero él ya tenía el nombre de él y fuimos a buscarle. Era un departamento por el centro histórico, no me acuerdo. Fui un par de veces con él, eso fue en 97. Y efectivamente él empieza con inquietudes muy fuertes, siempre hacía cosas también, le encantaban las cámaras de video, siempre andaba con bocetos haciendo cosas, ¿no? Y
después de unos meses, él decide regresar a Guatemala. Eso en 97. Y decía regresar a Guatemala no del todo, sino que como me voy a Guatemala porque allá puedo producir, tengo unas ideas nuevas, quiero hacer cosas. Y se viene para acá, obviamente no con mi gran complacencia, ¿verdad? Porque me deja sola con un niño de 5 años y una beca y pues no es fácil. Pero siento que ahí, cuando él se viene a Guatemala en esa oportunidad y encuentra a Diego y a Silvestre, es cuando realmente hay una ruptura, porque él empieza a experimentar con nuevas ideas. Y eso es aquí en Guatemala, ¿no? No es en México. O sea, realmente allá solo tuvo esa exhibición, vendió algunas cosas, perdimos obra también, que se quedó en algunas galerías que ya después nunca fui a recoger, etcétera, ¿no? Entonces esto era en la Ciudad de México. Y él se regresa y pues yo venía y fue algunas otras veces, pero realmente su trabajo artístico estaba aquí con Diego y con Silvestre. Fue cuando empezaron todas esas, pues hubo varias series y varias cosas que hicieron, ¿verdad? Experimentaron bastante. Antes de trastocar digamos, antes de poner su firma como A1 53167 es, ¿verdad? 53167, antes de eso, él era muy curioso porque cuando hacía un cuadro así muy de ejercicio, de naturaleza muerta, de cualquier cosa, lo firmaba como Asdrúbal Juárez. Y él era Aníbal Asdrúbal López Juárez, ¿no? Entonces él jugaba con su propia identidad de nombre, con su identidad de número ciudadana, ¿no? Tenía todo un juego con eso. Ahora, la parte de todas esas discusiones que teníamos sobre Guatemala indígena y Guatemala no indígena, y después pues él hizo muchas cosas como Ladino y otras series, ¿no? Él decía, y ahí discrepábamos, ¿no? Nuestra realidad comenzaba desde 1492 con el advenimiento de Colón a América, ¿no? Y antes de eso nada, ¿no? Y pues yo decía que no, y había una discusión, pero al final a él le interesaba, digamos, estar presente. Discutimos muchísimo eso, entonces yo le decía que estaba de acuerdo en el asunto de Después de Occidente y que teníamos, en ese momento, yo no me acuerdo si 500 años exactos, porque ni había pasado el famoso rollo de encuentro de dos mundos de los españoles, ¿verdad? Que decían así, yo no trabajaba todavía sobre esos temas tampoco, pero sin embargo, me pareció interesante la idea de trastocar la fecha, ¿no? Porque la fecha como un lenguaje, ¿verdad? Entonces, pues empezamos, no solo él, sino también yo, a utilizar el Después de Occidente, el D.O, así como se utilizaba el rollo del cristianismo, ¿verdad? El AC, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces era todo un juego como con el tiempo, la historia social del mundo. Esa era la idea. Pero al final, como él trabajaba intensamente en estas cosas y yo también trabajaba para la sobrevivencia, digamos que yo nunca le pude llevar el ritmo en el alcance, digamos, de toda esta producción académica lleva mucho más tiempo, pues. Tenés que reflexionar mucho, entonces yo creo que se cansó de estarme esperando en que produjéramos más cosas o algo pasó o de repente ya no lo utilizó, ¿verdad? Pero te había mostrado la vez pasada un autorretrato que a mí me gusta mucho y aprecio mucho, ¿no? Este autorretrato de él, en donde empezó a usar la fecha, pero con su propia, pues siendo un autorretrato, además desdibujado, ¿verdad? Es un retrato que está como fuera de foco, digamos, lo pinta como fuera de foco, o sea, ya desde ahí viene este asunto de asumir una identidad, pues, no fija, bueno, la identidad nunca puede ser una sola, ¿no? Entonces, discutíamos mucho sobre eso. Sí, es que la obra en sí no eran los árboles. Ese era el asunto con los árboles. A mí me dio mucho gusto, bueno, ya no tenía una relación tan cercana con él, pero cuando le dije, mira, qué lindo, qué lindos árboles, ¿no? Y le mandé algunas imágenes de flamboyanes en Mérida, porque pues yo ya vivía en Mérida. Y
y había unos flamboyanes que yo veía la obra de Aníbal y decía, "Ay, es que este estuvo aquí y le tomó una foto al flamboyán porque era tan lindo como los flamboyanes que a mí me gustaban, ¿no? Por eso me lo regaló, por cierto. Pero la obra en sí no eran las acuarelas. ¿Cómo estaba pensada esta obra de Aníbal? Mira, lo que él hizo eran árboles lindos, ¿no? Diversos, porque los árboles hizo muchos, ¿no? Era hacer un bosque de árboles, ¿no? Algunos eran involucrando, Andreas tiene algunos muy bonitos que él eligió, que era jugar también con corrientes del arte. Hay uno que es como muy picasiano, por decirte algo, ¿no? El árbol en sí mismo, otro que es más realista, otro que... Pero los árboles, las acuarelas en sí no eran la obra. La obra iba a ser, fíjate, la gente seleccionaba los árboles que le gustaban y se los compraban a Aníbal, ¿no? Entonces, era como un bosque individual que las personas obtenían comercialmente porque le estaban comprando los árboles, pero además era un jugar también con la idea del marco de los, no sé si tú tenés alguno, Karen Ponciano tiene uno precioso, por cierto, que ella eligió unos árboles muy lindos y podrían tal vez tomarle una foto. Karen tiene, el bosque de Karen es muy lindo. Ella elige ciertos árboles y bueno, están marcados de manera... Él intervenía en la forma en que iban a ser puestos. Entonces ahí te diría yo que siempre era muy vanguardista, porque era la diversidad, ¿no? Formas diversas, ¿no? Casi yo te diría, bueno, lo queer en Aníbal, ¿no? De una manera un poco extraña, ¿no? Pero sí, él podía interactuar, pues así, esos extremos, ¿verdad? Desde un lacandón en frontera Corozal hasta un millonario en Lucca, ¿no? En Italia, o no sé. Era una persona así, de una gran luz y de una gran oscuridad también.